Nadie me guardó un asiento en la cena familiar. Es solo una celebración del éxito, dijo mi hermana. Así que pedí una pizza, comí sola y me vi a mí misma en las noticias nacionales. A la mañana siguiente, mi teléfono no paraba de sonar. Nunca pensé que escribiría esta historia, pero después de todo lo que pasó el fin de semana pasado, necesito desahogarme. Es posible que algunos de vosotros me hayáis visto en las noticias, pero no conocéis la historia completa. Creedme, merece la pena leerla. Mi nombre es Andrea y tengo 28 años. Trabajo como científica investigadora para una empresa de biotecnología en San Diego. Durante los últimos 4 años, he formado parte de un equipo que desarrolla un tratamiento revolucionario para una rara enfermedad infantil llamada síndrome de Batten. Ha sido el trabajo de mi vida. Jornadas de 16 horas, vacaciones perdidas, citas canceladas. Todo el paquete. Pero valió la pena, porque estábamos marcando una diferencia real. Mi familia nunca ha entendido realmente mi carrera. Mis padres, Linda y Robert, son ambos profesores jubilados que piensan que cualquier cosa más compleja que una clase de química de secundaria es presumir. Mi hermana mayor, Emma, trabaja en marketing para un concesionario de coches local y siempre ha sido la niña prodigio. Está casada con Dave, tiene 2 hijos y vive el sueño suburbano que mis padres siempre quisieron para ambas. Emma siempre ha sido competitiva conmigo, pero la cosa empeoró después de que obtuve mi doctorado. Hacía pequeños comentarios sobre cómo yo era demasiado inteligente para mi propio bien, o que probablemente estaba demasiado ocupada con mi trabajo elegante para preocuparme por la familia. El caso es que sí me preocupaba por la familia. Asistí a todas las fiestas de cumpleaños, a cada obra escolar, a cada graduación. Simplemente, también me apasionaba mi trabajo. Hace 3 semanas, todo cambió para mí profesionalmente. Nuestro equipo de investigación logró un gran avance. Completamos con éxito los ensayos clínicos de fase 2, y los resultados fueron increíbles. Niños que se habían estado deteriorando rápidamente se estaban estabilizando, algunos incluso mejorando. La FDA aceleró nuestra solicitud para los ensayos de fase 3, y los NIH habían estado revisando discretamente nuestros datos para un posible apoyo financiero adicional. Era el tipo de noticia que te hace llorar de alegría en el baño del laboratorio. La historia fue recogida por algunas revistas médicas, luego por algunos blogs de ciencia, y finalmente llegó a las noticias locales. Nada enorme, pero lo suficiente como para que la gente de mi campo hablara de ello. Estaba orgullosa, muy orgullosa, pero intenté mantenerme humilde. Llamé a mis padres para compartir la noticia, pensando que se emocionarían. «Qué bien, cariño», dijo mamá, con ese tono que usa cuando está escuchando a medias. A Emma la acaban de ascender a coordinadora senior de marketing. Estamos muy orgullosos de ella. Sentí esa punzada familiar, pero la reprimí. Esto era más grande que un ascenso, pero no quería convertirlo en una competición. Eso es genial por Emma, pero mamá, este tratamiento podría ayudar a salvar las vidas de los niños. Estoy segura de que es muy importante para ti, querida. Ah, tu padre me está llamando para cenar. Esa debería haber sido mi primera señal de advertencia. Unos días después, Emma me llamó. Estaba inusualmente alegre, lo que siempre me hacía sospechar. Andrea, he oído que tu pequeño proyecto de ciencias ha salido en las noticias. ¡Qué mono! No es un proyecto pequeño, Emma. Estamos hablando de un tratamiento que podría ayudar a niños con una enfermedad mortal. Claro, claro. Bueno, hablando de logros, Dave y yo queríamos invitar a la familia a cenar este sábado. Vamos a celebrar mi ascenso, y pensé que sería bonito que estuviéramos todos juntos. Me conmovió que me incluyera. Suena maravilloso. ¿A qué hora debería ir? Oh, a las 6:30. Solo ven tú. Yo me encargo de todo. ¿Estás segura? Podría llevar postre o vino o... No, solo tú. Nos vemos el sábado. Llegó el sábado, y la verdad es que estaba emocionada. Había estado trabajando tantas noches hasta tarde, que una cena familiar sonaba perfecta. Me vestí bien, pero no demasiado formal. Llevé una botella del vino favorito de Emma de todos modos, y conduje hasta su casa en las afueras. Cuando llegué, pude ver a través de los grandes ventanales que el comedor estaba lleno de gente.
Emma y Dave estaban allí, obviamente, junto con mis padres, los padres de Dave, los hijos de Emma, y lo que parecían ser varias otras parejas que no reconocí. La mesa estaba elegantemente puesta, con la vajilla de boda de Emma y servilletas de tela. Llamé a la puerta principal, y Dave respondió con una gran sonrisa. «Andrea, qué alegría verte. ¿Pasa?» Entré en el comedor, con la botella de vino en la mano, e inmediatamente sentí que algo no iba bien. Todos estaban ya sentados alrededor de la mesa. Cada silla estaba ocupada. Me quedé allí un momento, mirando a mi alrededor, confundida. ¿Dónde debería sentarme? Emma levantó la vista desde su sitio en la cabecera de la mesa, y juro que hubo un destello de algo en sus ojos. No de sorpresa, sino de satisfacción. «Oh, cielos, Andrea. Conté fatal las sillas. Tenemos las justas para todos los que confirmaron. Pero tú me invitaste. Estoy aquí. Lo sé, y me alegro mucho de que hayas venido. Puedes coger una silla de la cocina». Miré hacia la cocina y vi una silla plegable apoyada contra la encimera. Una silla plegable de metal barata, que me dejaría unos 15 centímetros más baja que todos los demás en la mesa. «Emma, sabías que venía. Me llamaste y me invitaste tú misma». Se encogió de hombros, con esa falsa expresión inocente que había perfeccionado en la infancia. «Supongo que se me olvidó contarte cuando estaba planeando». «No es para tanto, ¿verdad? Es solo una silla». Mis padres estaban sentados a la derecha de Emma, y ambos evitaban mi mirada con esmero. Los padres de Dave, a quienes había visto quizás 3 veces, parecían incómodos. Las otras parejas, que ahora me daba cuenta de que eran amigos del trabajo de Emma, intentaban fingir que no estaban presenciando este incómodo momento familiar. «En realidad», dije, con la voz sorprendentemente firme, «creo que pasaré de la cena». «Felicidades por tu ascenso, Emma». Dejé la botella de vino en la encimera y me dirigí a la puerta. «Andrea, no seas dramática», gritó Emma detrás de mí. «Es solo una celebración del éxito. Algunos de nosotros tenemos logros reales que celebrar». Eso me dejó helada. Me di la vuelta, y ahora todos en la mesa me miraban fijamente. «Logros reales», repetí. «Bueno, ya sabes, cosas que de verdad le importan a la gente. No todo el mundo puede identificarse con tus pequeños experimentos de laboratorio». La habitación quedó en un silencio sepulcral. Incluso los hijos de Emma habían dejado de parlotear. Podría haber dicho muchas cosas en ese momento. Podría haber enumerado mis títulos, mis publicaciones, el hecho de que los pequeños experimentos de laboratorio podrían salvar la vida de niños. Podría haber señalado que nunca la había hecho sentir pequeña por su trabajo, ni siquiera cuando luchaba por vender coches durante la recesión. Podría haberles preguntado a mis padres por qué estaban sentados allí sin decir nada, mientras su hija humillaba a su otra hija. En lugar de eso, solo dije, que aproveche. Conduje a casa en un extraño estado de shock. No era solo que Emma hubiera sido cruel, que lo había sido. Era que mis padres se habían quedado sentados, y lo habían visto todo. Habían visto a su hija excluir deliberadamente a su otra hija, y no habían dicho nada. Cuando llegué a mi apartamento, estaba demasiado alterada para tener hambre, pero pedí una pizza de todos modos. La comida reconfortante parecía apropiada. Mientras esperaba la entrega, me serví una copa de vino e intenté procesar lo que acababa de ocurrir. Fue entonces cuando sonó mi teléfono. Era mi amigo y colega, el Dr. Marcus Chen, que había sido el investigador principal de nuestro proyecto. «Andrea, ¿estás viendo las noticias del Canal 7? «No». «¿Por qué?» «Polas». «Ahora». Cogí el mando y cambié al Canal 7. El presentador del fin de semana estaba a mitad de una frase. El revolucionario trabajo de un equipo de investigación local sobre el tratamiento del síndrome de Batten ha llamado la atención de los institutos nacionales de salud. Y entonces, mi cara llenó la pantalla. Eran imágenes de una rueda de prensa que nuestra empresa había celebrado la semana anterior. Yo estaba de pie, en un podio, explicando los resultados de nuestra investigación a una sala llena de periodistas y profesionales médicos. Las implicaciones de este avance no pueden subestimarse, decía mi voz desde la televisión. Para las familias que lidian con el síndrome de Batten,
esto representa una esperanza donde antes no había ninguna. El presentador volvió a aparecer en pantalla. La doctora Andrea Michei, nativa de San Diego, ha liderado el equipo de investigación que ha desarrollado este prometedor tratamiento. En un comunicado de prensa emitido el viernes por la tarde, los NIH anunciaron que proporcionarán una importante financiación adicional para acelerar la fase final de los ensayos clínicos. Casi se me cae la copa de vino. Financiación de los NIH. Esto era enorme. Esto era más que enorme. Mi teléfono volvía a sonar. Marcus, ¿sabías lo del anuncio de los NIH?, preguntó él. No. ¿Cuándo ha pasado esto? Al parecer, llevan semanas revisando nuestros datos de la fase 2. El anuncio se hizo en un comunicado de prensa el viernes por la tarde, pero las cadenas de noticias lo han recogido esta noche. Andrea, esto es increíble. ¿Sabes lo que significa? Sí, sabía lo que significaba. La financiación de los NIH aceleraría nuestro calendario en al menos 18 meses. Significaba atención nacional para nuestra investigación. Significaba que los niños con síndrome de Batten tendrían acceso al tratamiento antes de lo que jamás habíamos soñado. No puedo creer que esto esté pasando, dije. Pues créetelo. Ah, y Andrea, acabo de hablar con un productor de la CNN. Quieren entrevistarte el lunes por la mañana. Algo sobre jóvenes científicos que hacen descubrimientos revolucionarios. Después de colgar con Marcus, me senté en mi sofá con mi pizza y me vi en las noticias 2 veces más. La historia se estaba extendiendo. El Canal 7 estaba reemitiendo el reportaje, y podía ver notificaciones apareciendo en mi teléfono de Twitter y LinkedIn. Pensé en las palabras de Emma, logros reales, y cosas que de verdad le importan a la gente. La ironía era tan perfecta que casi dolía. Mientras navegaba por mi teléfono, empecé a ver que la historia era recogida por otras cadenas locales. El Canal 3 había hecho su propio reportaje, entrevistando a la doctora Patricia Williams, una neuróloga pediátrica del Hospital Infantil especializada en el síndrome de Batten. Estaba prácticamente radiante mientras hablaba de nuestra investigación. Lo que la doctora Michei y su equipo han logrado representa un cambio de paradigma en cómo abordamos las enfermedades pediátricas raras, dijo a la cámara. Para las familias que lidian con el síndrome de Batten, esto no es solo una noticia médica. Es un milagro. Un milagro. Dejé mi porción de pizza y realmente dejé que eso calara. Mientras yo estaba sentada en la cocina de Emma mirando una silla plegable, familias de todo el país se enteraban de que sus hijos podrían tener una oportunidad de vivir. Mi portátil todavía estaba abierto en la mesa de café, así que decidí revisar mi correo del trabajo. Gran error. Mi bandeja de entrada estaba inundada. Colegas de todo el mundo, investigadores de los que solo había leído en revistas, grupos de defensa de pacientes, y esto hizo que se me cortara la respiración familias. El primer correo era de una madre de Portland llamada Jennifer. Doctora Michei, no sé si leerá esto, pero tenía que intentarlo. A mi hijo David le diagnosticaron el síndrome de Batten cuando tenía 6 años. Ahora tiene 9, y nos han dicho que nos preparemos para lo peor. Pero la acabo de ver en las noticias, y por primera vez en 3 años, me estoy permitiendo tener esperanza. Gracias por dedicar su vida a salvar a niños como mi David. Es usted una heroína. Estaba llorando de nuevo. Heroína. Esta mujer me llamó heroína. Y hacía 3 horas, mi propia hermana me había hecho sentir como una molestia. El siguiente correo era de un abuelo de Texas. Mi nieta Lucy tiene el síndrome de Batten. Acaba de cumplir 7 años. Cuando su historia salió en las noticias esta noche, mi hija me llamó llorando. Pero por primera vez, eran lágrimas de felicidad. Hemos estado viendo cómo Lucy se nos escapaba. Pero quizás ahora tenga una oportunidad. Que Dios la bendiga a usted y a su trabajo. Correo tras correo, todos variaciones del mismo tema, familias que habían estado viviendo a la sombra del diagnóstico terminal de sus hijos, viendo de repente una luz. Los leí todos, llorando sobre mi pizza. Había uno de una adolescente llamada Ashley, que tenía el síndrome de Batten juvenil. Doctora Michei, tengo 16 años y tengo el síndrome de Batten juvenil. La mayoría de las personas con mi tipo no viven más allá de los 20 y pocos años.
Estaba intentando decidir si debería molestarme en solicitar plaza en la universidad, pero después de ver su entrevista, voy a rellenar mis solicitudes esta noche. Gracias por darme una razón para planificar un futuro. Ese me rompió por completo. Me quedé allí, sollozando en mi sofá, con la pizza olvidada, abrumada por el peso de lo que habíamos logrado y lo que significaba para la gente real. Sobre las 10 de la noche, mi teléfono vibró con un mensaje de mi compañera de cuarto de la universidad, Jessica, que vivía en Chicago. Andrea, te acabo de ver en las noticias. Eres famosa. Qué orgullosa estoy de ti. Luego otro de mi tutor de posgrado, el Dr. Reynolds. Andrea, acabo de ver tu entrevista. Un trabajo extraordinario. Deberías estar muy orgullosa. Mi profesor de química del instituto, el Sr. Patterson, había encontrado mi número de alguna manera. Andrea Michei, siempre supe que cambiarías el mundo. Felicidades por este increíble avance. Los mensajes seguían llegando. Amigos, antiguos compañeros de clase, profesores, incluso mi casero, que al parecer había visto la historia y la había relacionado con su inquilina. Mi teléfono sonaba constantemente, pero seguía sin haber nada de mi familia. Intenté decirme a mí misma que probablemente aún no lo habían visto. Era sábado por la noche. Quizás estaban ocupados. Quizás no veían las noticias. Quizás lo verían mañana y llamarían entonces. Pero en el fondo, sabía que lo habían visto. En el mundo de hoy, alguien los habría etiquetado en Facebook o les habría enviado el enlace. Lo habían visto, y permanecían en silencio. Eso dolió más que la humillación de la cena de Emma. Sobre las 11 de la noche, decidí revisar las redes sociales en condiciones. Me habían etiquetado en docenas de publicaciones. La historia se había compartido cientos de veces en Facebook. En Twitter, la gente usaba hashtags como. Pero lo que realmente me llegó fueron las publicaciones de otros científicos. Investigadores que había admirado durante años compartían la historia y comentaban la importancia de nuestro trabajo. La doctora Amanda Rodríguez, de Stanford, lo llamó una investigación revolucionaria que salvará innumerables vidas. El doctor Stephen Chen, de Johns Hopkins, escribió, "Por esto hacemos ciencia, para dar esperanza donde no la había". La validación de mis compañeros fue abrumadora. Eran personas que entendían las largas horas, los experimentos fallidos, las subvenciones que no llegaban, la presión de publicar o perecer. Sabían lo que se necesitaba para lograr algo así, y lo estaban celebrando conmigo. Revisé los comentarios en la publicación de Facebook de la cadena de noticias. La mayoría eran positivos, pero hubo algunos que me hicieron detenerme. Típica exageración mediática. Probablemente no llegará a nada. ¿Cuánto va a costar esta cura milagrosa a las familias normales? Otra científica sobrepagada que recibe atención por hacer su trabajo. Esos dolieron, pero eran superados con creces por comentarios como, "Mi sobrino tiene el síndrome de Batten. Esto le da a nuestra familia mucha esperanza. Gracias, doctora Michei, por su dedicación a ayudar a los niños. Así es como son los verdaderos héroes". Cerré mi portátil y terminé mi pizza en un silencio contemplativo. El día había sido un torbellino de emociones, la humillación en la cena de Emma, la conmoción por la cobertura mediática, la abrumadora respuesta de familias y colegas. Sentía como si estuviera viviendo la vida de otra persona. Mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era la doctora Sarah Kim, una investigadora de la Universidad de Washington que había estado trabajando en un enfoque diferente para tratar el síndrome de Batten. Andrea, tenía que llamar. Lo que has logrado es increíble. Nuestros enfoques son complementarios. ¿Has considerado la posibilidad de una terapia combinada? Hablamos durante 1 hora sobre el potencial de combinar nuestros enfoques de investigación. Ella era brillante, y la conversación me dejó aún más entusiasmada con el futuro de nuestro trabajo. Después de colgar, me di cuenta de que algo había cambiado. Al principio de la noche, me había centrado en el rechazo de mi familia y en mis propios sentimientos heridos. Pero hablar con la doctora Kim, leer los correos de las familias, ver la respuesta de la comunidad científica, me recordó por qué había elegido esta carrera en primer lugar. No era por reconocimiento, ni por premios, ni siquiera para demostrarle nada a mi familia. Era por Ashley,
que estaba rellenando solicitudes para la universidad a pesar de su diagnóstico. Era por David y Lucy, y por todos los demás niños cuyas familias se estaban permitiendo tener esperanza por primera vez en años. Esa revelación no hizo que la crueldad de Emma doliera menos, pero la puso en perspectiva. Mi valía como persona, y como científica, no estaba determinada por si mi familia entendía o apreciaba mi trabajo. Estaba determinada por el impacto que podía tener en el mundo. No llamé a mi familia esa noche. Supuse que se pondrían en contacto cuando vieran las noticias. Mi pizza estaba excelente, por cierto. A veces, las mejores comidas son las que se comen a solas. El domingo por la mañana llegó temprano. Me levanté a las 5 de la madrugada para la entrevista con la CNN, que se realizaba por videollamada desde un estudio local. El productor me había informado sobre las preguntas el viernes por la tarde, pero aún así estaba nerviosa. La televisión nacional era un gran paso adelante respecto a las noticias locales. La entrevista fue bien. La presentadora, María Santos, estaba genuinamente interesada en la investigación y hizo preguntas reflexivas sobre las implicaciones para los niños con enfermedades raras. También me preguntó sobre mi trayectoria y qué me había inspirado a dedicarme a la investigación. Mis padres son ambos profesores, me encontré diciendo. Me enseñaron que el trabajo más importante es el que ayuda a otras personas a aprender y a crecer. Simplemente, llevé esa lección al laboratorio. Me sentó bien honrarlos, incluso después de todo lo que había pasado la noche anterior. Después de la entrevista, tomé un café y me dirigí a casa, sintiéndome realizada pero agotada. El segmento de la CNN estaba programado para emitirse durante su programación del domingo por la mañana, lo que significaba que llegaría a millones de personas. Fue entonces cuando mi teléfono empezó a sonar. Comenzó con mensajes de texto de colegas y amigos que habían visto la entrevista en la CNN. Luego, llamadas de antiguos profesores, periodistas médicos e instituciones de investigación. Las notificaciones de LinkedIn llegaban cada pocos minutos. Menciones en Twitter. Mensajes de Facebook de gente de la que no había sabido nada en años. Pero nada de mi familia. El silencio por su parte era ensordecedor. Seguía revisando mi teléfono, pensando que quizás se me había pasado una llamada o un mensaje, pero no. Silencio absoluto de las personas que deberían haber sido las primeras en felicitarme. Sobre las 9 de la mañana, mi teléfono sonó con lo que esperaba que fueran mis padres, pero era la doctora. Elizabeth Warren, no la senadora, sino una investigadora del Hospital Infantil de Boston que había estado siguiendo nuestro trabajo. Andrea, acabo de terminar de ver tu entrevista en la CNN. Absolutamente brillante. Quería contactarte porque tenemos varias familias aquí que han estado preguntando sobre tu investigación. Hablamos durante 20 minutos sobre la posibilidad de que el Hospital Infantil de Boston fuera uno de nuestros centros de ensayo para la fase 3. Contar con la participación de un hospital tan prestigioso añadiría una credibilidad significativa a nuestro trabajo. Hay algo más, dijo la doctora Warren antes de colgar. Me han pedido que organice un panel sobre investigación de enfermedades raras para la conferencia anual de la Asociación Médica Estadounidense. ¿Considerarías ser nuestra ponente principal? La conferencia de la AMA. Soñaba con hablar allí algún día, pero imaginaba que sería dentro de muchos años. Sí, por supuesto. Maravilloso. La conferencia es en Chicago en octubre. Cubriremos todos tus gastos, por supuesto, además de un honorario. Después de colgar, me quedé sentada, mirando mi teléfono. Hacía 3 meses, era solo una investigadora más trabajando en un relativo anonimato. Ahora, me pedían que diera discursos de apertura en importantes conferencias médicas. Mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número que no reconocí, con el prefijo de Washington, DC. Doctora Michey, soy David Chen, de la oficina de la senadora Martínez. La senadora preside el subcomité de financiación de la investigación sanitaria, y le gustaría invitarla a testificar ante el Congreso sobre la importancia de la investigación de enfermedades raras. Casi se me cae el teléfono. ¿Testificar ante el Congreso? Sí, señora. La audiencia está programada para el próximo mes. Creemos que su trabajo representa exactamente el tipo de avance que demuestra por qué la financiación federal para la investigación es tan crucial. Yo. Sí, sería un honor. Excelente.
Mi colega se pondrá en contacto con los detalles sobre el testimonio y los arreglos de viaje. El Congreso. Iba a testificar ante el Congreso. Empezaba a preguntarme si habrían visto algo de la cobertura, cuando mi teléfono sonó con una llamada de un número desconocido. Doctora Michei, soy Janet Rodríguez del Today Show. Nos encantaría tenerla mañana por la mañana para hablar de su investigación. ¿El Today Show? Me senté de golpe en el sofá. Yo. Sí, creo que sería posible. Maravilloso. Haremos que un productor se ponga en contacto con los detalles. 3 solicitudes de entrevista más llegaron en la siguiente hora. Good Morning America, un podcast de ciencia con más de 1 millón de suscriptores, un director de documentales que quería incluir nuestra investigación en una película sobre avances médicos. Pero lo que realmente me abrumó fueron los mensajes personales que seguían llegando. Mi bandeja de entrada de correo electrónico estaba inundada de mensajes de familias, otros investigadores, algunos profesionales médicos e incluso algunas celebridades que tenían familiares con enfermedades raras. Un correo me conmovió especialmente. Era de una enfermera llamada Patricia que trabajaba en una UCI pediátrica. Doctora Michei, he sido enfermera pediátrica durante 25 años. He sostenido a demasiados niños mientras daban su último aliento por enfermedades que no podíamos tratar. Cuando vi su entrevista esta mañana, lloré de alegría al pensar en todos los niños que podría llegar a ver irse a casa sanos. Gracias por devolverme la esperanza en mi profesión. Otro era de un estudiante de medicina de Johns Hopkins. Doctora Michei, soy estudiante de medicina de 3er año y he estado dudando entre dedicarme a la investigación o a la práctica clínica. Su trabajo me ha inspirado a seguir un camino combinado de MD-PhD. Me ha demostrado que la investigación no se trata solo de publicaciones. Se trata de cambiar vidas. Hacia el mediodía, recibí una llamada que me hizo enderezarme. Era el Dr. Francis Collins, el exdirector de los Institutos Nacionales de Salud. Doctora Michei, espero que no le importe que la llame directamente. Quería felicitarla personalmente por este avance. Dr. Collins, es un gran honor. He seguido su trabajo durante años. Bueno, ahora yo sigo el suyo. Quería que supiera que su investigación es exactamente el tipo de trabajo que los NIH se comprometen a apoyar. ¿Ha pensado en nuestras diversas oportunidades de financiación para la investigación? Hay varios programas que podrían ser perfectos para ampliar su trabajo. Discutimos posibles vías de financiación durante unos 20 minutos. Que alguien de la talla del Dr. Collins se interesara personalmente por mi investigación era surrealista. Muchas gracias por contactarme, Dr. Collins. Esto significa más de lo que imagina. Mi pequeño y tranquilo proyecto de investigación se estaba convirtiendo en un fenómeno mediático. Hacia el mediodía, mi teléfono sonó con una llamada que había estado esperando. Mamá. Andrea, cariño, te acabamos de ver en la televisión. ¿Qué vez? Pregunté, y al instante me arrepentí del tono sarcástico. No te pases de lista conmigo. No teníamos ni idea de que esto fuera tan importante. Intenté deciros que era importante cuando os llamé la semana pasada. Hubo una pausa. Bueno, tu padre y yo estamos muy orgullosos de ti. ¿Lo estáis? Porque anoche, Emma dijo que mi trabajo eran solo pequeños experimentos de laboratorio, que no le importan a la gente, y os quedasteis ahí sentados sin decir nada. Otra pausa, esta vez más larga. Emma solo estaba emocionada por su propia noticia. Ya sabes cómo es. Mamá, no me guardó un sitio en la cena deliberadamente. Me hizo sentir inoportuna delante de extraños, y tú lo viste. Vamos, Andrea, estoy segura de que no fue intencionado. Fue absolutamente intencionado, y lo sabes. Podía oír la voz de mi padre de fondo, pero no entendía lo que decía. Tu padre dice que deberíamos dejar todo esto atrás. La familia es la familia. ¿Lo es? Porque ahora mismo no me siento muy parte de la familia. Andrea Michei, ya es suficiente. Te educamos mejor que para guardar rencor. Me educasteis para defenderme. O al menos, eso pensaba. Colgué antes de que pudiera responder. Una hora más tarde, llamó Emma a Andrea, te debo una disculpa. Esperé. No tenía ni idea de que tu asunto iba a ser tan importante.
Si lo hubiera sabido, obviamente me habría asegurado de que tuvieras un asiento en condiciones. ¿Mi asunto? Mi investigación, el tema del tratamiento. Emma, también era importante ayer. Fue importante la semana pasada, cuando llamé a mamá y a papá para contárselo. Fue importante hace 3 años, cuando empecé a trabajar en ello. Bueno, no lo sabía. ¿Por qué nunca preguntaste? ¿Por qué nunca escuchas cuando hablo de mi trabajo? Porque te has pasado años menospreciando todo lo que hago como si no fuera importante. Eso no es justo. Siempre te he apoyado. Lo llamaste, pequeños experimentos de laboratorio, anoche, delante de tus amigos. Me hiciste sentir como una extraña en una cena familiar. Yo solo. Estaba emocionada por mi ascenso. Quería que una noche fuera sobre mí. Podría haber sido sobre ti, Emma. Habría estado feliz de celebrar tu ascenso. Pero en lugar de eso, lo convertiste en una forma de menospreciarme. No quise. Sí, quisiste. Lo hiciste con toda la intención. La pregunta es ¿por qué? Se quedó en silencio por un largo momento. Mira, a veces es difícil, ¿vale? Tú eres la inteligente. Siempre lo has sido. Conseguiste las becas, los títulos, el trabajo elegante. Y yo solo soy yo. Eres mi hermana. Eso no es, solo, nada. Pero lo es. Y cuando llamaste por lo de tu investigación, y mamá y papá estaban tan emocionados. No estaban emocionados, Emma. Apenas escucharon. Bueno, deberían haberlo estado. Y supongo que estaba celosa de que tuvieras algo tan importante por lo que estar emocionada. Y todo lo que yo tenía era un ascenso en un concesionario de coches. Fue lo más honesto que Emma me había dicho en años. Tu ascenso también es importante, le dije. Me alegré de verdad por ti cuando me lo contaste. Lo sé. Sé que lo hiciste. Y lo siento, Andrea. De verdad que lo siento. Agradezco la disculpa, pero Emma, no es la primera vez. Llevas años lanzando pequeñas pullas sobre mi carrera. Lo sé. Lo haré mejor. Eso espero. Colgamos con una tregua provisional. No estaba segura de si Emma entendía realmente cuánto me había herido, pero era un comienzo. El lunes por la mañana llegó con otra oleada de atención mediática. La entrevista del Today Show se emitió en directo, y en 1 hora, mi teléfono no paraba de sonar. Más solicitudes de entrevistas, invitaciones para dar charlas, y algo que no esperaba, grupos de defensa de pacientes, contactándome para darme las gracias. Una mujer llamada Carol llamó sobre las 10 de la mañana. Su hija de 8 años tenía el síndrome de Batten. Doctora Michei, solo quería darle las gracias. Cuando recibimos el diagnóstico de Lily hace 2 años, los médicos nos dijeron que nos preparáramos para lo peor. Pero al ver su entrevista esta mañana, por primera vez en 2 años, tengo esperanza. Estaba llorando cuando colgó. Fue entonces cuando realmente comprendí lo que esto significaba. No se trataba solo de reconocimiento o de avance profesional. Se trataba de niños como Lily, la hija de Carol, que podrían llegar a crecer en lugar de morir antes de su 10º cumpleaños. El martes trajo aún más atención mediática. La historia se había vuelto viral en las redes sociales, con el hashtag AvanceBatten siendo tendencia en Twitter. Otros investigadores compartían sus propios trabajos sobre enfermedades raras. Pacientes y familias compartían sus historias. Y entonces, el martes por la tarde, mi teléfono sonó con una llamada que me sorprendió. Doctora Michei, soy Rebecca Chen, de la Fundación MacArthur. Casi se me cae el teléfono. La Fundación MacArthur, como en las becas para genios de MacArthur. Hemos estado siguiendo su trabajo sobre el tratamiento del síndrome de Batten desde hace algún tiempo, y nos gustaría discutir la posibilidad de que sea considerada para futuras oportunidades de becas. Literalmente, tuve que sentarme en el suelo de mi laboratorio. Yo. Sí, estaría muy interesada en discutirlo. Maravilloso. Debo mencionar que nuestro proceso de selección suele llevar bastante tiempo y es confidencial, pero queríamos contactarla para hacerle saber que está en nuestro radar. Después de colgar, me quedé sentada en mi laboratorio durante un largo rato, simplemente procesando.
Hacía 3 días, había estado comiendo pizza sola, viéndome en las noticias locales. Ahora, estaba siendo considerada potencialmente para uno de los reconocimientos más prestigiosos del mundo académico, aunque sabía que el proceso podría llevar meses o incluso años. Llamé a Marcus para compartir la noticia, y se emocionó como era de esperar, pero fue realista sobre los plazos. Andrea, ¿te das cuenta de lo que esto podría significar para la investigación? Incluso ser considerada te sitúa en un grupo increíblemente selecto. Pero no te ilusiones demasiado. El proceso de MacArthur es notoriamente impredecible. Las posibilidades eran abrumadoras. Esa noche, todavía estaba en el laboratorio cuando sonó mi teléfono. Mamá de nuevo. Andrea, tenemos que hablar. ¿Sobre qué? ¿Sobre el domingo? ¿Sobre Emma? ¿Sobre todo? Te escucho. Tu padre y yo hemos estado pensando mucho desde que te vimos en la televisión, y nos hemos dado cuenta de algo. Esperé. Te hemos estado tratando injustamente durante años. No me esperaba eso. Estábamos tan orgullosos de Emma por ser normal, por querer las cosas que entendíamos, que no supimos cómo estar orgullosos de ti por ser extraordinaria. Mamá, déjame terminar. Nos sentíamos intimidados por tu inteligencia, por tu éxito. No entendíamos tu trabajo, así que actuamos como si no fuera importante. Pero al verte en la televisión, al oírte hablar de ayudar a niños enfermos, nos dimos cuenta de que hemos sido unos padres terribles para ti. Ahora estaba llorando, sentada sola en mi laboratorio, con las lágrimas corriendo por mi cara. No habéis sido unos padres terribles. Sí, lo hemos sido. Dejamos que Emma te tratara mal porque era más fácil que lidiar con nuestros propios sentimientos de insuficiencia. Te hemos fallado, Andrea. Te quiero, mamá. Nosotros también te queremos, mucho. Y estamos increíblemente orgullosos de ti. No solo porque sales en la televisión, sino porque has dedicado tu vida a ayudar a la gente. Así eres tú, y deberíamos haberlo celebrado desde el principio. No es demasiado tarde. Tu padre quiere hablar contigo. La voz de papá apareció en la línea, temblorosa por la emoción. Andrea, te debo una disculpa. He sido un necio. Papá, ¿no? Déjame decir esto. Enseñé química en el instituto durante 30 años. Pasé mi carrera intentando que los chicos se entusiasmaran con la ciencia. Y mi propia hija se convierte en una científica que podría salvar la vida de niños. Y yo actué como si no importara. Para mí importa que estés orgulloso ahora. Siempre he estado orgulloso. Solo que era demasiado estúpido y terco para demostrarlo. Hablamos durante otra hora. No fue una solución completa. Años de sentirse sin apoyo no desaparecen de la noche a la mañana, pero fue un verdadero comienzo. El miércoles trajo la noticia de que la Fundación MacArthur quería programar una entrevista formal. El Today Show quería hacer un reportaje de seguimiento, y lo más importante, los NIH anunciaron que nuestros ensayos de fase 3 acelerados comenzarían en 10 meses, en lugar de los 2 años y medio proyectados originalmente. Esa tarde, llamó Emma a Andrea, ¿podemos quedar para tomar un café? Quiero hablar contigo como es debido. Nos encontramos en una cafetería cerca de mi apartamento. Emma parecía nerviosa, lo cual era inusual en ella. He estado viendo todas tus entrevistas, comenzó, leyendo los artículos sobre tu investigación, y finalmente entiendo lo que haces. O sea, lo entiendo de verdad. Sacó su teléfono y me mostró un vídeo. Era un reportaje de noticias sobre una familia con un niño que tenía el síndrome de Batten. Este niño, Tyler, tiene la misma edad que mi Jake. Su madre hablaba de cómo simplemente estaban esperando a que muriera. Y entonces, se enteró de tu investigación. Dijo que era la primera vez en 3 años que sentía esperanza. Emma estaba llorando ahora. Eso es lo que haces, Andrea. Le das a los padres la esperanza de que sus hijos puedan vivir. Y yo lo llamé un pequeño experimento de laboratorio. Emma, no. Déjame terminar. Necesito decir esto. He estado celosa de ti toda nuestra vida. Siempre fuiste más inteligente, más exitosa, más todo.
Y en lugar de estar orgullosa de ser tu hermana, me he pasado años tratando de hacerte sentir pequeña para poder sentirme yo grande. Nunca quise hacerte sentir pequeña. Lo sé. Eso es lo que lo empeora. Nunca hiciste nada más que apoyarme, y yo te lo pagué menospreciándote. Se secó los ojos con una servilleta. No sé si puedes perdonarme, pero quiero intentar ser mejor. Quiero ser la hermana que te mereces. Ya lo eres, Emma. Estás aquí, ¿no? Nos abrazamos por encima de la mesa, ambas llorando en nuestras tazas de café. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Emma claro. Cuando estabas sentada sola comiendo pizza el sábado por la noche, ¿sabías lo de la financiación de los NIH y toda la atención mediática? No tenía ni idea. Pensaba que solo estaba pasando una noche tranquila en casa, lamiéndome las heridas. ¿Y no estabas enfadada? ¿No pediste esa pizza pensando en la venganza o en devolvérnosla? Me reí. Emma, pedí pizza porque estaba triste y tenía hambre. La venganza fue puramente accidental. Eso, de alguna manera, lo hace aún mejor. Durante las siguientes semanas, las cosas siguieron creciendo como una bola de nieve. La Fundación MacArthur solo había dicho que estaba siendo considerada, y yo sabía que no debía hacerme ilusiones con algo tan competitivo e impredecible. Pero la financiación de los NIH era real y sustancial, lo que significaba que nuestra investigación tendría el apoyo que necesitaba. Y lo más importante, se estaban reclutando los primeros pacientes para nuestros ensayos de fase 3. Niños como Tyler, como Lily, aquellos cuyas familias me habían escrito, pronto tendrían acceso a un tratamiento que podría salvar sus vidas. Mi relación con mi familia también estaba sanando. Mis padres empezaron a hacer preguntas detalladas sobre mi trabajo, escuchando de verdad las respuestas. Emma comenzó a seguir las actualizaciones de mi investigación y a compartirlas en sus redes sociales con genuino orgullo. Mi hermana está salvando vidas, publicó en Facebook, junto con un enlace a un artículo sobre nuestros ensayos. No podría estar más orgullosa. Un mes después de la infame cena, Emma llamó con una invitación. Voy a dar otra cena, dijo. Una en condiciones esta vez. Ah, sí. Es una celebración para ti. He invitado a toda la familia, además de algunos de nuestros amigos que querían conocerte después de verte en la tele. Emma, no tienes que hacerlo. Quiero hacerlo. Y Andrea, te he reservado el mejor sitio de la casa, en la cabecera de la mesa, justo enfrente de mí. La cena fue maravillosa. Emma me presentó a todo el mundo como mi hermana, la científica genial, y claramente lo decía en serio. Mis padres pasaron la velada contando historias de lo inteligente que había sido de niña, recordando cosas que yo misma había olvidado. Pero el mejor momento llegó cuando la hija de Emma, Sophie, que tenía 8 años, se me acercó durante el postre. Tita Andrea, mami dice que ayudas a los niños enfermos a ponerse buenos. Lo intento, cariño. Quiero ser una científica como tú cuando sea mayor. Puedes ser lo que quieras ser, Sophie. ¿Me enseñarás sobre ciencia? Miré al otro lado de la mesa a Emma, que sonreía con orgullo. Me encantaría. Mientras conducía a casa esa noche, pensé en lo drásticamente que había cambiado mi vida en solo unas pocas semanas. El reconocimiento, la financiación, la atención mediática. Todo era increíble. Pero lo que más importaba era que mi familia finalmente entendía quién era yo y lo que estaba tratando de lograr. A veces, la mejor venganza no se planea en absoluto. A veces, es simplemente vivir tu vida de manera tan plena y auténtica, que las personas que intentaron menospreciarte no pueden evitar ver lo equivocadas que estaban. Nunca terminé esa pizza de la noche de la primera cena de Emma. Pero tengo la sensación de que fue la comida más importante que nunca comí. Porque mientras estaba sentada sola en mi apartamento, pensando que mi trabajo no le importaba a nadie, niños y familias de todo el mundo estaban a punto de recibir noticias que cambiarían sus vidas para siempre. Y eso vale más que cualquier asiento en cualquier mesa. Las llamadas telefónicas y las solicitudes de entrevistas finalmente han disminuido, pero el verdadero trabajo apenas comienza. Los ensayos de la fase 3 comienzan en 3 meses. Si todo va bien, podríamos tener un tratamiento aprobado por la FDA en 2 años. Todavía hay desafíos por delante. La investigación es impredecible, y no hay garantías en medicina.
Pero por primera vez en años, siento que mi familia está realmente detrás de mí, entendiendo no solo lo que hago, sino por qué es importante. Emma me envió un mensaje ayer. He visto otro artículo sobre el comienzo de los ensayos. Qué orgullosa de ser tu hermana. Respondí, yo también estoy orgullosa de ser la tuya. Y lo decía en serio. Porque al final del día, somos familia. Incluso cuando nos fallamos, incluso cuando nos hacemos daño, seguimos siendo familia. La diferencia ahora es que estamos eligiendo hacerlo mejor. Esa es la verdadera victoria, creo yo. No la atención mediática, ni los premios, ni siquiera la investigación revolucionaria. La victoria está en elegir vernos unos a otros con claridad, apoyarnos mutuamente de forma genuina y celebrar los éxitos de los demás sin reservas. Hizo falta una noticia nacional para que mi familia me viera de verdad. Pero ahora que lo hacen, no creo que vuelvan a apartar la mirada. Y la próxima vez que alguien me pregunte sobre mis pequeños experimentos de laboratorio, simplemente sonreiré y les hablaré de Tyler y Lily, y de todos los demás niños que podrían llegar a crecer gracias al trabajo que hacemos en esos laboratorios. Así es como se ve el verdadero logro. No un asiento en la mesa, sino el saber que has usado tus dones para hacer del mundo un lugar un poco mejor. La pizza estaba excelente, por cierto. Recomiendo encarecidamente comer a solas de vez en cuando. Nunca se sabe lo que puede pasar mientras descubres lo mucho que disfrutas de tu propia compañía.